Nació en Santiago hace 38 años, está casado, tiene una hija y es licenciado en Geografía e Historia en su especialidad de Historia del Arte por la Universidad de Santiago. Desde el año 95 realizó prácticas en el Museo de la Catedral Compostelana. Entre 2002 y 2004 trabajó en la extinta Dirección General de Comunicación y Cooperación Cultural del Ministerio de Cultura en Madrid. Después regresó a la capital gallega y al Museo Catedralicio, en donde primero le nombraron secretario y en 2009 director técnico. Don Ramón Izquierdo, muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, Pablo. La semana pasada desapareció, ya todo el mundo lo sabe, del archivo de la Catedral de Santiago el Códice Calixtino, uno de sus tesoros más preciados. Bueno, dejemos antes de nada muy claro que usted no es el director del archivo y por lo tanto no es el responsable de la conservación, de la guarda y custodia de ese códice, pero por su conocimiento, ¿nos puede decir qué valor histórico tiene ese libro, ese conjunto de libros que son 5 y 2 apéndices? Bueno, pues es la pieza fundamental, desde luego, del archivo y de todos los bienes muebles que conserva la catedral, pues tal vez la principal de sus piezas. Es una obra del siglo XII. Sí, es una obra del siglo XII, el Scriptorium Compostelano, de la época del arzobispo Gelmírez. Y bueno, es una obra muy importante por varias razones, sobre todo para los historiadores o historiadores del arte, pero bueno, para todos en general. Por ejemplo, el libro quinto, que dicen la primera guía del peregrino, efectivamente, puede servir como tal o es precursora de guía del peregrino. Va recorriendo el Camino de Santiago, deteniéndose mucho en determinados detalles, incluso en describir a las gentes, en criticar a los que son de algunas partes, a los navarros, por ejemplo, en exaltar las virtudes de otros, en describir edificios, y en este caso pues es muy importante porque va describiendo cómo era la catedral en la época en la que se escribe. Esto es fundamental para los historiadores del arte a la hora de identificar piezas que han ido desapareciendo pues de fachadas y demás, ¿no? Entonces es una pieza fundamental, también para la historia de Europa, por el libro cuarto, la historia Turpini, el tema de Carlomagno. Es decir, es un libro importantísimo por contenido, por miniaturas, por valor histórico, artístico, etcétera. Y contiene también música, me decía usted antes de la entrevista, que contiene la que sería la primera polifonía de la historia. La primera polifonía, efectivamente, los 2 apéndices que tiene. El primero de ellos son las primeras obras polifónicas que se conservan, y el segundo es el himno de los peregrinos, el Dum Pater Familias. ¿Tienen ustedes en el Museo de la Catedral un facsímil, o varios facsímiles, pero uno principalmente? Nos ha traído uno además para que todos nuestros espectadores puedan verlo, que además se puede adquirir, ¿no? Sí, en el museo en la catedral pues hay varios facsímiles, uno de ellos expuesto habitualmente en las salas del museo, otro está ahora pues en una exposición temporal, por ejemplo, y pues para investigadores y uso interno, digamos, pues tenemos este que he traído hoy y que está a la venta. Es una edición limitada, no recuerdo exactamente cuántos ejemplares se realizaron, pero está a la venta en librerías especializadas y bueno, es un libro caro, pues para coleccionistas debe andar sobre los 2.000 y pico, 3.000 euros, pero bueno, quien lo quiera puede tener un códice calixtino en su casa, aunque sea un facsímil. En concreto lo que están viendo nuestros espectadores, esas páginas por las que esté abierta la edición facsímil a la que nos referimos, es la portada del libro cuarto. La portada del libro cuarto, la que se llama Historia Turpini, bueno, debe su nombre pues a que se atribuyó su realización a Turpín, obispo de Reims, y bueno, después al descubrirse que no, pues se llamó Pseudo Turpín. Incluso este libro, por no considerarse perteneciente al códice, se extrajo de él en el siglo XVII, estuvo 2 siglos y pico, casi 3 siglos, sin formar parte del códice, hasta que en la última de las restauraciones que se realizaron volvió a incluirse en él. El gran valor del códice calixtino en la Catedral de Santiago, hay otros códices calixtinos en otros sitios, es que aparte de que está en Santiago, que es donde se cree que se hizo, en realidad pues que está completo, ¿no? Y se incluyó recientemente en el libro, este libro cuarto. Sí, en la última restauración que se realizó, pues ya en los últimos años del siglo XX. ¿Cómo se explica usted el robo del códice? ¿O no se lo explica?
Bueno, hay que esperar a ver la policía en sus investigaciones. Se lee mucho en los medios y se oye mucho y se ve mucho en los medios sobre problemas de seguridad y todo esto. Bueno, tal vez pueda haber habido errores, si se cumple lo que dicen algunos medios, o filtraciones de la policía, según dicen, y que nos han desmentido de momento. Pues tal vez haya habido algún error, digamos, en los protocolos de custodia, ¿no? Yo desde luego sé dónde estaba guardado y no era fácil llegar. Hay que conocer muy bien la catedral, hay que conocer muy bien el archivo, hay que llamar a una puerta para que te abran. No entra cualquiera. No entra cualquiera. Hay cámaras de vídeo. Hay cámaras de videovigilancia en el claustro. Bueno, el claustro es parte del museo, pero a través del claustro es desde donde se llega hasta la puerta del archivo. Para salir hay que llamar también a la puerta y te tienen que abrir. No se permite andar con mochilas, con bolsas, es decir, cuando uno llega tiene que dejarlas en una consigna. Y bueno, el edificio es grande, hay que llegar, hay que saber dónde está esa cámara, y bueno, es una cámara de gruesos muros y gruesa puerta. Y una cámara que contiene muchas cosas, habría que saber también cuál de esas cosas que contiene es la verdaderamente valiosa, ¿no? Bueno, la más valiosa. Contiene cosas muy valiosas. Otra de las cosas que extraña es que una vez allí, y por lo que parece que tan fácil resultó llegar hasta allí al ladrón, pues podía haberse llevado 2 o 3 cositas más. Es decir, y fue en cambio directo a esta pieza, y hay cosas muy valiosas, quizá no tanto como esta, pero desde luego de muchísimo valor para coleccionistas y tal. ¿Descarta usted la posibilidad de un despiste y de que el libro todavía esté en alguno de los vericuetos de la catedral? Bueno, yo cuando me enteré, desde luego, lo primero que se me ocurrió es que había sido un despiste. Esa fue la primera versión y la mantuve durante bastantes horas. Yo creo que ya el tiempo pasado hace que el despiste, pues parece que han buscado por todas partes en el archivo. Por otra parte, este libro no se solía retirar de su ubicación salvo circunstancias excepcionales. Bueno, podía haber venido alguien, habérselo enseñado y luego no acordarse de retornarlo a su sitio. El tiempo pasado yo creo que eso es lo que descarta ese despiste, y bueno, pues habrá que pensar en esas 2 posibilidades, ¿no? Bien, quizá descuidero que aprovecha pues que las medidas de seguridad se han relajado para llegar a él y llevárselo, entonces sería un personaje que conoce la casa o vinculado a la casa, o está la opción que tanto se habla del ladrón profesional por encargo, que en ese caso, pues hubiera las medidas que hubiera, pues hubiera llegado a la pieza y hubiera conseguido robarla, porque es gente pues que roba en el Louvre y que roba en el sitio menos pensado, ¿no? Teoría en la que, por cierto, usted personalmente no cree. Me inclino quizá más por la primera opción, pero bueno, es una cosa personal sin que no se basa en ningún dato, ¿no? Es una hipótesis que yo veo más fehaciente, ¿no? Vamos a ver si las investigaciones, si esas cámaras del claustro, claro, en el claustro pues pasa la gente del museo, pasa gente de la catedral, que es, digamos, un espacio de distribución. Si hay grandes solemnidades, pues puede pasar gente en procesión. Entonces, pues habrá que ir cribando, ¿no?, con esas muchísimas horas de grabación de tantas cámaras y ver si eso da sus frutos. Vamos a ver. En 1906 ya había desaparecido otro objeto muy valioso de la catedral, la cruz de Alfonso III, de la que no se volvió a saber nada más. Eso no nos da mucha esperanza. Sí, esa es otra frase que repetimos mucho el día de la desaparición de la pieza, ¿no? Decíamos, bueno, pues parece que cada 100 años más o menos tenemos un robo potente. Bueno, la cruz de Alfonso III era pues quizá de las principales piezas de la Capilla de las Reliquias, era una ofrenda al apóstol de Alfonso III, rey asturiano, que hace la segunda de las basílicas del apóstol Santiago en el siglo IX, es decir, este primer apoyo de la monarquía a la causa de Santiago, que tanta importancia tuvo para que Santiago llegase a ser lo que fue, ¿no? Entonces, era una cruz pues bien relacionada con la cruz de Oviedo, por ejemplo, una cruz valiosísima, y bueno, que en 1906, en un robo sí con violencia, porque se descolgaron por las cubiertas de la catedral, cerraron los barrotes de
la ventana de la parte superior. Desde allí accedieron a la Capilla de las Reliquias, desordenaron todo, robaron alguna pieza menor más, y esta obra, ahora hay una reproducción en su lugar. El Xacobeo ha hecho otra reproducción muy buena, pero el original nunca más se recuperó. Tiene una cruz parecida a la de Covadonga. Es una cruz parecida pues, a la cruz de los Ángeles de Oviedo, por ejemplo. Es la típica cruz asturiana. Sí. ¿no? Cambiemos de asunto, hablemos de su museo. ¿Por qué debemos visitar todos los ciudadanos el Museo de la Catedral? Bueno, el Museo de la Catedral, ahora que está tan de moda hablar de centros de interpretación y todas estas cosas, pues el Museo de la Catedral es el centro que nos cuenta la historia de la catedral, ¿no? A través de obras que han quedado desubicadas por cambios que ha ido viviendo la catedral a lo largo de la historia. Esas piezas desubicadas han llegado a formar parte de las colecciones del museo y gracias a ella vamos conociendo la historia de la catedral desde sus orígenes, desde el descubrimiento de los restos del apóstol, las dos primeras basílicas que precedieron a la actual catedral de arquitectura románica, muy remodelada a lo largo de la historia, y otras piezas, porque claro, llega 1211, se consagra la catedral, pero las obras continúan. Hay que construir un claustro, hay obras de remodelación, hay capillas que aparecen y desaparecen según los donantes van ocupando espacios, y todo eso se va contando en diferentes salas, pues desde, ya digo, desde el siglo IX. Bueno, tenemos algunas piezas romanas que no pertenecen a la catedral, pero bueno, han acabado en nuestros fondos, pero eso desde el siglo IX hasta el siglo XX prácticamente. Eso le iba a decir, ¿cuáles son para usted las joyas del Museo de la Catedral? Bueno, claro, hay diferentes tipos de colecciones, pero bueno, de esta parte dedicada a la historia de la catedral, que es más o menos medio museo, luego hay otro medio dedicado a las colecciones, entonces ahí tenemos orfebrería, tapices, textiles, pintura y demás. De esta parte, pues quizá la reconstrucción del coro pétreo del maestro Mateo, por su magnitud y el trabajo de investigación que conllevó. Hay piezas de la fachada occidental mateana que cuando se hace el obradoiro desaparecen, pues el rosetón tan conocido y que ha sido incluso imagen de exposiciones. Pero después hay piezas pequeñas y quizá que pasan más inadvertidas, que son también verdaderas joyas, pues piezas de Luisa Roldán, que es una escultora del siglo XVIII, escultora de su majestad. Pues tenemos también alguna pieza, es decir, piezas de orfebrería fundamentales, pues como el busto relicario de Santiago el Feo, los relicarios de Santiago Cocuatri, Santiago Rucel. Bueno, se les van poniendo el apellido de los personajes que las han ido ofrendando a lo largo de la historia, y son muy importantes porque se va viendo cómo evoluciona la iconografía de Santiago a lo largo de la Edad Media, ¿no? Entonces, pues son piezas que yo seleccionaría sobre las demás. Ya me ha convencido, voy a tener que visitar el museo una vez más. Ahora estamos en obras. Eso pues, le iba a decir, en este momento están ustedes con esas obras, ¿para qué van a servir? Bueno, las dos primeras plantas, la primera fase del plan museológico. El museo se funda hacia 1930, ha pasado por diferentes vicisitudes a lo largo de la historia, se ha llegado a deshacer por completo para albergar exposiciones temporales, por ejemplo, en el año 88 la del Pórtico de la Gloria, y digamos que está bastante anticuado desde el punto de vista museológico y museográfico, incluso algo desordenado, pues por circunstancias y porque se iban cambiando cosas sin una planificación, ¿no? ¿La seguridad también la van a mejorar, por cierto? Bueno, el museo actualizó su seguridad en los últimos años, fue lo primero que hicimos. Entonces, bueno, todas las salas cuentan ya con videocámaras. ¿Y eso está sí, eso al día? Estamos bastante bien, todo es mejorable, obviamente, pero bueno, tenemos servicio de videovigilancia y una sala de pantallas donde un empleado en tiempo real va viendo lo que va ocurriendo en todas las salas, hay vigilantes en la sala, alarmas en puertas, ventanas, vitrinas, alarmas de cortina en zonas sensibles, es decir, todo se puede mejorar. Pero esto fue lo primero que hicimos ya en estos últimos años. Y van a mejorar ustedes, creo que los accesos también al museo, ¿no? O la accesibilidad. Vamos a intentar, es difícil en un edificio histórico, este tema de la accesibilidad. Hemos estado incluso trabajando con entidades como el CERMI para ver qué se podía hacer. El plan director, tanto se habla ahora de él, incluso hay una exposición en Gelmírez que lo aborda.
pues ahí habla de ascensores, en fin, que cuando todo el plan director se ejecute en lo que se refiere al museo, estamos ahora en una fase inicial de preparación a lo que va a venir después, será más accesible. Hoy en día, pues salvo una planta, que es la de tapices, que está en la balconada y a la cual no se puede llegar, el resto, sea por un lado o por otro, estamos más o menos llevando a la gente que en silla o tal no puede subir escaleras. ¿Y usted cree que esta fase de las obras terminará en agosto, como está previsto, o no? Sí, ya digo que esta es una remodelación museográfica, museológica, es decir, un ordenamiento del discurso de esta parte que va contando la historia de la catedral. Son 2 plantas, 7 salas en total, y una mejora de la presentación de los contenidos, ¿no? Es decir, lo que llamamos una remodelación museográfica. Hay visitas, por cierto, guiadas al museo, ¿no? Bueno, vamos a poner ahora audioguías en alquiler, y lo que tenemos es un programa dirigido a los grupos educativos durante el curso, en la medida en que los podemos atender. Tenemos un personal reducido, y en este caso el mismo personal que se ocupa de las visitas a las cubiertas, en la medida en que está disponible, también se ocupa de los programas educativos en el museo a lo largo del curso. Sí. Porque imagino que se notará muchísimo en un año jacobeo como el pasado la afluencia de personas. ¿Cuántas personas pueden visitar al año el Museo de la Catedral de Santiago? El año pasado batimos nuestro récord de visitantes. Entre museo y cubiertas lo entendemos como un todo, es un mismo complejo museístico. La visita a las cubiertas es una visita complementaria a la del museo, con otro billete y con otra concepción. Son visitas en grupos reducidos y guiados, igual que ahora la visita a las excavaciones, pero el año pasado tuvimos 137.000 visitantes en total. ¿Qué se dice pronto? Para nuestra capacidad y lo que podemos atender no está nada mal. ¿Y qué echa en falta usted en el museo, aparte de esa ordenación o de ese ordenamiento de, como decía usted, del discurso, que es a la postre poner orden en el material y la propia historia del museo, ¿no? Bueno, el museo necesita en primer lugar ser más conocido por la gente de la ciudad. Es un museo básicamente para grupos educativos que vienen de excursión a Santiago y turistas. Abrirlo al público. Entonces llevamos desde hace unos años intentando que los compostelanos y los gallegos se acerquen más al museo. Es poco conocido, la gente viene a la catedral, los compostelanos cuando vienen sus amistades o sus visitas les llevan a la catedral a ver el botafumeiro, a dar el abrazo al apóstol, y entonces lo que queremos es que conozcan el museo y sean embajadores del museo, porque es la mejor manera, entiendo yo, de conocer la catedral y luego poder visitar la catedral sabiendo un poco qué es lo que se está viendo, porque a veces uno ve el botafumeiro tal y se queda con esa anécdota, se va a tomar el pulpo, que está muy bien, pero yo creo que eso es una cosa. Después, bueno, el museo se sostiene, ahora tenemos el apoyo del consorcio, estamos muy agradecidos al consorcio, el consorcio de Santiago, el 800 aniversario, pues llevamos todo el año trabajando con ellos y ha sido desde luego la primera institución, aparte de entidades privadas que en proyectos concretos nos han ido apoyando. El consorcio ha sido la primera institución que ha visto globalmente las necesidades de la catedral y del museo. Me consta que están muy contentos con ustedes, con usted en particular, de cómo está llevando las cosas y que las relaciones están particularmente engrasadas, podemos decir. Sí, desde luego tenemos una magnífica relación con el consorcio de Santiago. Esperamos que siga así por el bien de la ciudad, es decir, yo creo que ahí la apuesta del consorcio es la catedral es el principal bien de la ciudad, no puede estar sin recursos, un poco, es decir, lo vemos ahora con esta cuestión del robo, es decir, es muy fácil hablar de que no hay medios, de que no sé qué, de que la catedral es de todos, pues es la ocasión de que efectivamente la catedral sea de todos. Y todos participamos de su conservación. El museo necesita, el museo en concreto, pero toda la catedral, pues un programa de mantenimiento serio que evite lo que son después restauraciones por falta de mantenimiento. Es decir, si hubiera un plan de mantenimiento anual riguroso, posiblemente no haría falta ver la catedral ahora llena de andamios como la vemos. Y además que es mucho más caro, claro. Y grandes desembolsos, claro. Hay que hacer un seguimiento, en eso estamos, y bueno, pues está esta idea que esperemos que se realice pronto, de la oficina técnica,
que va a suponer un cambio total en la gestión de lo que es la parte cultural de la catedral. Es decir, una mayor profesionalización y unos equipos y una planificación del trabajo muy diferente al ritmo que se ha venido llevando hasta ahora, y eso esperemos que dé sus frutos. Bueno, hemos visto en la prensa estos días como con esto del robo del Códice Calixtino se acercaba más gente al Museo de la Catedral, le mostraban más interés por facsímiles como este que nos ha traído hoy don Ramón Izquierdo. Desde luego el morbo está ahí para que la gente siga alimentándolo. Nos han llegado a decir que era una actuación de marketing, ¿no? Que para salir, desde luego ha salido en todo el mundo. Sí. Parece mentira, se sale siempre por lo malo, pero sí, efectivamente venía mucha gente al museo o a la exposición Domus Jacobi, donde también hay otro ejemplar, preguntando en la puerta directamente, ¿dónde está la reproducción del libro que han robado? Y después cuando lo veían decían, pero tanta cosa este libro, hombre, nos imaginábamos un libro enorme y tal. Sí. Convendrá conmigo en todo caso que esto de los museos de las catedrales tiene, o siempre ha tenido algo de misterioso, de novelesco. ¿Tiene también usted esa sensación? ¿Ha pensado alguna vez en escribir una novela o algo? Bueno, tendría para escribir varias novelas de diferentes géneros. Mi experiencia en el museo, porque, bueno, aparte yo empecé pasando los veranos como vigilante, pues al terminar la carrera. Entonces, en el año 95. En el 95, entonces tendría muchas anécdotas, muchas historietas. Bueno, los museos de las catedrales, se discute ahora mucho sobre el tema del patrimonio de la Iglesia, si la Iglesia es capaz de mantener su patrimonio. Hombre, hay museos y museos, hay catedrales, hay catedrales. Y desde luego yo también estoy en la junta directiva de la Asociación de Museos de la Iglesia en España, y pues desde hace unos años se hace un gran esfuerzo por parte de la Iglesia y de las diferentes diócesis, cabildos y demás, por mejorar. Han salido muchas guías, han salido muchos documentos de la Conferencia Episcopal guiando y recomendando a los... Es cierto que también hay cada vez mayor número de profesionales de la archivística y de la museística de la propia Iglesia. Sí, efectivamente. Gente joven, gente preparada. Que tiene una carrera civil también y se van incorporando. Bueno, desde luego yo creo que es el instrumento fundamental, museos diocesanos, catedralicios y demás, para conservar en las mejores condiciones por lo menos lo principal. Es decir, yo... creo que las obras principales, aunque pueda haber polémicas en el caso de los museos diocesanos, por ejemplo, cuando se llevan las obras de las parroquias para exponerlas en la capital y tal, pero yo creo que es la manera de garantizar que al menos lo mejor está en las mejores condiciones, y obviamente es necesaria la colaboración institucional. Es decir, la Iglesia tiene un gran patrimonio, pero ese patrimonio es de toda la sociedad. Entonces, si se le pide que lo conserve en las mejores condiciones porque es de todos, pues también todos deberían participar, pues a través de instituciones suprainstitucionales, valga la redundancia, en la conservación del patrimonio. Y creo que son instrumentos muy importantes. Lo he dicho con lo del Códice Calixtino varias veces, en varias entrevistas. Yo soy partidario y creo que lo que no está expuesto, no está a la vista, es lo que corre peligro de desaparición. Es decir, las cosas tienen que estar muy bien catalogadas, inventariadas, todo registrado. No me sirve eso que dicen los de la vieja escuela de mejor que no se sepa lo que hay porque así no nos lo roban. Yo creo que tiene que estar todo muy documentado para si pasa algo, decir esto estaba así, aquí está la foto y aquí está la ficha. Perfectamente controlado. Y posiblemente pues el Códice Calixtino, en vez de estar oculto, hubiera estado pues en una vitrina climatizada, blindada, con todas las garantías, con una iluminación baja, es decir, con las mejores garantías de conservación, pero a la vista, pues es mucho más difícil de que desaparezca, y desde luego te das cuenta mucho más rápido. Se me está viniendo a la cabeza en una visita que hice a Egipto, en el Museo Nacional del Cairo, uno de los empleados del propio museo nos decía en inglés: los egipcios no estamos preparados para mantener esto bien conservado. Ocurre algo parecido, ¿no? Hay que dejar este tipo de cosas en manos de los profesionales. Sí,
pero yo creo que hay que dejarlo en manos de profesionales, pero ya digo que desde una colaboración institucional no me parece bien estas voces de expropiaciones y demás. Es decir, profesionalización, por supuesto, esto tiene que estar en manos de profesionales, y yo creo que sobre todo en casos como el de la Catedral de Santiago, es decir, bienes tan importantes para una colectividad, es decir, para Galicia, la Catedral pues es su referente principal, pues evidentemente tienen que contar con el apoyo decidido de instituciones y particulares. Es decir, no puede decirse eso es cosa de unos curas que lo conserven ellos, pero esto es de todos para cuando nos interesa, y viceversa, ¿eh? Es decir, la responsabilidad de la Iglesia también tiene que ser mayor cuando haya esa colaboración, obviamente, y dar cuentas pues, de todo lo que se hace, cómo se hace y por qué se hace. Pues don Ramón Izquierdo, gracias por haber venido y gracias por habernos traído este facsímil del desgraciadamente desaparecido Códice Calistino, que deseamos que regrese cuanto antes al archivo de la Catedral de Compostela. Esperemos que regrese cuanto antes, íntegro, a ser posible, o en las mejores condiciones, y que bueno, que sirva, hay que verlo por eso, hay que verlo positivo, que sirva para concienciarnos de su importancia y que hay que conservarlo. Mucha gente no había oído hablar de él o no sabía lo que era, y ahora pues se ha enterado. Esperemos que vuelva y que sirva este toque de atención para todos. Vamos a ver si es así. Gracias, buenas noches. Gracias a vosotros. Y ustedes ya saben, de lunes a jueves en Popular Televisión Galicia, Nove Acción. Mañana volvemos a eso de las 9:30 aproximadamente. Buenas noches.